Con nosotros el general Roberto Quiabra. Bienvenido, Roberto. Un gusto tenerte acá en Exitosa, como siempre. Gracias. Deberías venir una vez al mes, por lo menos. No tanto. Esta mañana, al comenzar el programa, yo hice este editorial que hago casi todos los días. No sé si lo llegaste a escuchar. Hablé sobre el problema de las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando tuvimos el problema del terrorismo, que vengan los militares. Cuando tenemos el problema de ¿no es cierto?, las inundaciones, el niño, que vengan los militares. Cuando hay que recoger la basura en Villa María del Triunfo, que vengan los militares. Cuando hay que luchar contra la delincuencia, que vengan los militares. Y no le damos presupuesto, no los tratamos como deberíamos. Es decir, ya no. Se está repitiendo el mismo error. Y hay responsabilidad política que no se asume. Los más viejos nos paran diciendo a nosotros, la historia no solamente hay que tenerla en cuenta para recordar los hechos pasados, sino para tenerla como un factor de comparación con el presente y como experiencia para el futuro. Para no cometer las mismas equivocaciones. La capacidad operacional que tanto nos ha costado, mínima, que tanto nos ha costado alcanzar, la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no se está dando el soporte logístico para mantener, reparar, renovar. Entonces, cuando tú me señalabas que la flota aérea esté en el piso, es porque no puede volar, porque sería una irresponsabilidad utilizar aeronaves que no están al 100% logísticamente preparadas. Entonces uno se pregunta, ¿estás tú utilizando las Fuerzas Armadas para todo? Es tu caballito de batalla y es tu gran fuente de aceptación, porque si no fuera por la participación de las Fuerzas Armadas, estaríamos hoy día que el gobierno se caería solo. Entonces, ¿les exiges ser más eficientes, con menos presupuesto y para actuar en diversos escenarios a la vez? Lo tienes tú en el BRAE y en el Putumayo combatiendo el narcotráfico. Lo tienes ahora en Madre de Dios combatiendo la minería ilegal. Lo tienes en los desastres en el norte y en el sur. Lo tienes recogiendo basura. Entonces yo te pregunto, ¿por qué le recortas para este año? ¿Por qué el jefe supremo de las Fuerzas Armadas permite que el ministro de Economía a su caballito de batalla le asigne el presupuesto más bajo en la historia, 4.5? O sea, ni siquiera lo mismo del año pasado. Entonces, ¿cómo mantienes? ¿O qué recortas? Claro, porque además, una pregunta que yo me hago cuando yo veo que vienen los vehículos de las Fuerzas Armadas y el personal, o sea, ¿quién paga eso? No lo paga nadie. O sea, lo paga el presupuesto de las Fuerzas Armadas. O sea, todo es con el mismo presupuesto, recortado. O sea, es decir, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente te pide un helicóptero, te pide un avión para trasladar enfermos, todo eso que tú sales a la propaganda que trasladaron a una señora que va a dar luz por ahí a la otra. ¿Quién le paga la sobrevuelo? Nadie. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con una sola capacidad las Fuerzas Armadas van a cumplir diferentes tareas en diferentes escenarios a la vez? Hasta que se nos caiga todo lo que tenemos. No, pues, no podemos ser tan irresponsables. Aquí no se está pidiendo nada extraordinario. Acá lo que se está pidiendo es artículo 170 de la Constitución. Darles el soporte logístico que se necesita para cumplir las tareas. Si tiene 10 tareas, tienes que darle capacidad de respuesta para las 10 tareas. Con una sola capacidad que cumplas todo. Y eso que estamos hablando de la parte logística. Ahora, ¿por qué esa reducción? ¿Ha habido alguna explicación? ¿Ha habido algo? Yo no sé, porque yo, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, yo no permitiría que el ministro de Economía me recorte, porque yo le preguntaría, pues, ¿por qué le recortas? Claro. ¿Por qué ahorras? ¿Por qué ahorras con la institución que no debes ahorrar, con la que la necesitas para todo? Cuando fue el fenómeno del niño en el norte, pero claro, en el costero. Eso es exactamente lo que hemos estado recordando. Es más, todas las medallas que se puso PPK el año pasado, ¿no es cierto?, el anterior pasado con el tema del fenómeno, tuvo que ver directamente con la intervención de las Fuerzas Armadas. Mira, y estamos hablando solamente de la logística. Porque si hablamos de personal, es una vergüenza el tratamiento. Entonces, cuando yo escucho que quieren volver al servicio militar obligatorio, yo lo que digo es, primero se han dado cuenta cómo estamos tratando a los soldados. Los soldados. O sea, ¿quiénes son los soldados? No son marcianos. Son los hijos de nuestra familia de repente más pobres, que son los más solidarios. Porque esos chicos que han estado ayudando a familias en las inundaciones son seguramente chicos que están ausentes en sus casas que de repente recibían ese apoyo. Y ellos, en vez de apoyar a su familia, están apoyando a otra familia. Solidaridad que no reconocemos. Hasta tú te has olvidado. Este año hemos cumplido 24 años al CENEPA y no me has invitado. Porque casi no vengo hoy día. ¿Por qué no me invitaste el 22 de febrero? 24 años. Y ahí viene el ministro de Economía.
se le dio una bonificación a los defensores calificados de la patria, 41, 81, 78, 81, 95, y no les pagan, y les congela el bono, o sea, ahorras con ellos. ¿Y qué cosa quieres tener? Mano de obra calificada a tiempo completo, pero con dos condiciones, barata y desechable. ¿Por qué? Porque una vez que se licencia... El nivel de desagradecimiento es increíble. O sea, ¿cómo están los sistemas, por ejemplo, de salud, los sistemas de educación para las familias de los soldados? ¿Con qué presupuesto crees tú que se puede atender la salud de la familia? ¿Con qué presupuesto si lo recortas? O sea, tú cuando te recortan el presupuesto, tú dices, ¿qué cosa recorto? ¿Capacitación de mi personal? ¿Instrucción y entrenamiento? ¿Mantenimiento de equipo? ¿Educación? ¿Salud? ¿Qué cosa recortar? Tienes que recortar. ¿Cómo puede ser posible? Mira, el presupuesto del año pasado, ponte que era 1.000. Y de ese 1.000 le tocaba a sector defensa 100. Este año es 1.500. Por lo menos, tú recibirías 110, 120. O mínimo ya 100, no, 90. O sea, te recortan. Del año pasado te recortan. Y mira cómo están las Fuerzas Armadas. Los soldados están en las calles. Madre de Dios, por ejemplo, para que veas tú el trato ese que tú señalas así contra el personal de soldados, que es la base fundamental de la defensa nacional. Los han desplazado de Tarata, una brigada la han desplazado a Madre de Dios, a Puerto Montt, a La Pampa. Esos chicos, si conocieran su ley, esos chicos han podido decir, perdón, a mí no me mandes para allá porque yo estoy prestando mi servicio voluntario aquí, porque acá está mi familia. Y los han desplazado. 1. 2. A los oficiales, policías que están allá, les corresponde un bono de operatividad como lo del BRAE. Y por la omisión involuntaria de un funcionario que yo quisiera conocer su nombre y apellido, no han considerado al personal de tropa. O sea, los soldados... O sea, ¿cómo puede ser posible que no los consideres? O sea, como no los consideras, no le vas a pagar. Los estás sacando del lugar donde vive, los estás llevando a un lugar donde no hay nada. Y no le pagas un bono que es legal. Forma parte de los que trabajan porque se alejan de su familia. Por eso yo digo, ya la otra dije 15 días, solamente 5 días. Que el ministro de Economía vaya 5 días a La Pampa. ¿Dónde están? Fácil, han dicho, ¿no? Hemos venido para quedarnos. No hemos venido para quedarnos. Han venido para quedarnos. ¿Sabes lo que habría que hacer, Roberto? Los han mandado para quedarnos. Que se queden ellos. Pero por supuesto, porque ahora justamente el general Salas, hablando de la victoria, decía, el problema no es tomar medidas espectaculares, sino la permanencia de esa medida. Porque si tú no haces soluciones integrales, ¿qué es lo que quisiera que hablemos tras la pausa? De eso vamos a hablar tras la pausa con Roberto Cabra, pero a veces provoca que los congresistas, los ministros, o sea, vivan lo que vive la gente. O sea, que el ministro de Economía se atienda pues en un hospital público. A ver cómo la ve. A ver que mande a sus hijos a un colegio público. Mira. ¿No es cierto? Que viaje en taxi colectivo, en combi, en el metropolitano. A ver, pues que se suba sin aire acondicionado, con 32 grados y sensación térmica de 36 dentro de un bus del metropolitano. A ver cómo reacciona. ¿Y tú qué conoces? Que se vaya 5 días a La Pampa, 5 días al BRAE y 5 días al Putumayo. Regresa cambiadito y conociendo la realidad nacional. A ver si recortas el presupuesto. Eso haría bien. Vamos a ir a la pausa y regresamos con Roberto Cabra para hablar de un tema que es trascendente. Es decir, se han mandado militares y policías a La Pampa para acabar con la minería ilegal. Pero, ¿cómo vamos a resolver el problema de cuántos? ¿35.000 mineros ilegales o más? ¿Dónde los has escondido? ¿Debajo de qué alfombra los has metido? De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos. Descubre los nuevos diseños de tu cuaderno universal. Coco, que están un poquitito loco. Los Increíbles 2, ¡guau! Increíblemente fuertes.
Baymax, Big Hero, Papi Dog Paws, Tinkerbell, Aquaman, Batman y muchos más. Todos vienen con stickers holográficos, pósters, armables, portarretrato y más. Hojas súper blancas y resistentes, únicos con 70 gramos. Un cuaderno de la mejor calidad y a un precio irresistible. 30% menos que los demás. Cuadernos Universal, porque lo bueno no tiene que ser caro. Siempre. Al pie de la cordillera de los Andes emerge la ciudad de las iglesias, Ayacucho. Arquitectura señorial, arte y nobleza, centro del arte popular y artesanía del Perú, bellos retablos tallados en madera y bañados en pan de oro, epicentro de la libertad de América, en la épica batalla de la independencia, un pasado histórico, una tradición aún vigente y atractiva. Eso es Ayacucho, exitosa por su gente. Ayacucho, exitosa, te informa con la verdad. Estamos con el general Roberto Quiabra, hablando de política. Y no entiendo por qué los militares no pueden hablar de política, Roberto, cuando están en actividad. Porque dice que no son deliberantes, dice porque... Pero mira, O sea, hay un momento democrático donde tú puedes deliberar. ¿Que cuando votas? No. Mira, un militar delibera dentro de la institución cuando se hace el estudio de Estado Mayor, cuando el de inteligencia, la operación presenta su recomendación hasta que el general decide. Y en el Estado, en el Consejo de Defensa Nacional. Yo he formado parte del Consejo de Defensa Nacional. Ahí tú expones democrática y libremente hasta que el presidente decide, para que asuma su responsabilidad. Por eso que todas las responsabilidades no las debe asumir el ministro de Defensa o el comandante general o el jefe de comando conjunto. En el Consejo de Defensa Nacional. Pero nunca públicamente. Internamente. Ese es un espacio democrático para que te escuche el jefe supremo de la Fuerza Armada. Porque además tienes cercanía con la gente, estás ahí, o sea, estás en contacto con la realidad. Conoces la realidad nacional. La ventaja que tienen lo de la Fuerza Armada es que conocen la realidad nacional. Entonces, ¿qué mejor que escucharte a ti? ¿Qué mejor que escuchar a gente que tiene experiencia de qué cosas se necesita tener en cada sector? Entonces tú tienes estos riesgos de los desastres naturales por mala gestión, que lo tienen que solucionar los militares. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vamos a continuar con la solución militar de los problemas sociales? La minería ilegal es un problema social. Bueno, mira, eso decía, mira, Carlos Morán, ministro del Interior, decía lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque le piden, hay problemas en La Bamba, ya que vayan y saquen a balazos a la gente que están bloqueando. Escúchame, pero si es un problema social que no han sido capaces de resolverlo con... ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que conocemos nosotros, no? Conocemos que hay 3 fases. La fase de intervención que duró 14 días. Sí. Ahora están en la fase de sostenimiento que va a durar 6 meses y viene la fase de consolidación hasta el 2021. Todo es militar y policial. Han dicho que hay 2 objetivos. 1, sacar a todos los ilegales y 2, que no regresen. Y yo pregunto, ¿y las 35.000 personas que se dedicaban a la minería ilegal? Más del 40% del PBI que era minería ilegal, que toda esa gente vivía de eso. ¿Dónde está? ¿A qué se dedica? Entonces, ¿se vería un planeamiento integral? Si tú vieras, no solamente a la ministra del Ambiente que va a ver la calidad del agua y a ver, están pensando qué cosas van a reforestar, cómo va. No, es que ya debió hacer simultáneo. Simultáneo tú vienes a solucionar ¿qué? Sustituir la economía en la minería ilegal. ¿Con qué la vas a sustituir? Porque toda esa gente que se ha quedado sin los ingresos, ¿a qué se va a dedicar? A la delincuencia, pues. Le genera otro problema a la policía. Entonces, ¿por qué no hacemos un planeamiento entre... ¿Tú lo has visto el primer ministro allá? Si el primer ministro es el que tiene que liderar con todos los ministros. ¿Tú has visto al ministro de Economía? No. ¿Al de Salud? ¿Al de Vivienda? ¿Al de Transporte? ¿Energía y Minas?
Entonces, cuando tú preguntas, ¿qué presupuesto hay pero para el lo desarrollo? mismo te pasa con el tema del narcotráfico, porque ¿qué cosa es lo que ha ocurrido con el tema de la erradicación? ¿No es cierto? Erradicas en un lugar, pero como no le das a la gente alternativas viables, serias, trascendentes, durables de ingresos que reemplacen al del narcotráfico, esa gente en ese mismo lugar o en otro sigue cultivando coca. Mira, o sea, cuando no resolviste el problema. Si agricultura no soluciona el cambio climático, afectas a los agricultores de la zona amazónica y de la sierra, no los apoyas, se dedican a la coca, pues. Entonces, dos noticias que han salido últimamente. Los cafeteros tienen un problema y están buscando sembrar la coca. Y después hay una propuesta que dice que hay que comprarle el aceite de palma de espino en la zona cocalera. ¡No! Entonces, ¿cómo vas a competir con la economía del narcotráfico? ¿Cómo apoyas a esa gente que en vez de dedicarse al narcotráfico se dedica a la palma de espino? O se dedica al cacao. No es cuestión de decirle, toma tu semilla. Tienes que darle pues mercado. Además en el caso de la palma fue increíble porque se dijo, cultiven palma porque es un súper negocio, además se va a usar para hacer el combustible, ¿no es cierto?, ecológico, y de repente dicen, no, ahora ya no te vamos a comprar a ti, le vamos a comprar aceite de soya a los argentinos. Cataplum, se vino para abajo, o sea, ¿Cómo quieres combatir el narcotráfico? Con los soldados y los policías, secuestrados ahí, secuestrados en el BRAE. ¿Cuándo lo vas a sacar? Entonces, ¿cuándo vas a sustituir la economía del narcotráfico en el BRAE? Nunca. ¿De vida? ¿Qué hace de vida? De vida, que es el único que tiene los presupuestos y todo lo que le dan. ¿Qué cosa hacen? Entonces, ¿quieres solucionar los problemas sociales que requieren una estrategia integral con soldados y policías? No seamos abusivos, pues. Porque así nunca vamos a avanzar, nunca vamos a terminar, nunca vamos a combatir. Nos vamos a llenar de operativos. Tú hablabas antes que decía, ¿por qué la SUNAT no controla los insumos químicos? Bueno, hace más de 5 años le dieron la responsabilidad a los insumos químicos. ¿Por qué hay tanta producción de coca en el BRAE, de cocaína? Porque entran los insumos químicos en grandes cantidades. Si no entran los insumos químicos, no necesitas tus soldados y policías. Controla los insumos. ¿Dónde controla los insumos químicos? Lavado de activos. Mira, ve, la otra vez salió el año pasado. En julio del año pasado salió 192 cooperativas de ahorro y crédito que trabajan en el BRAE. Para ver el ahorro de quién. De lo que se dedican a la cocaína. Entonces le das tu tiempo hasta el 1 de enero de este año para que se formalicen. Ahora le damos hasta abril y después el reglamento, o sea, como diciendo, sigue lavando, normal, sigue lavando. Entonces le vas dando 2 años y los soldados están ahí. Los soldados, ¿cuál es el esfuerzo? No, pero además, en el caso de las cooperativas se actuó de una manera injusta, como que todas las cooperativas, ¿no es cierto? Porque el problema del lavado, que es un problema bien serio, o sea, ¿qué es lo que ocurre siempre? O sea, por ejemplo, tú le pegas en la Pampa, ¿no es cierto? Y afectas, es cierto, a la reina y a los reyes ahí de la Pampa, pero el gran negocio del oro ilegal es que alguien lo procesa y ese oro procesado se legaliza y termina exportándose a Estados Unidos. ¿Y eso por qué no lo controla? ¿Quién lo vende y quién lo compra? ¿Quién lo vende y quién lo compra? Es como los insumos químicos. El 90% viene de fuera, es importado. ¿Quién lo controla? Y ahora, ¿qué va a pasar después del 2021 que se saque al ejército de ahí? O sea, ¿quién da las garantías de que no se haya solucionado el problema de fondo? No, ya lo secuestraste en La Pampa. Ya lo secuestraste. Mira, ve, AMLO, López Obrador en México. Socialista, ¿no? Así como tú, bien de izquierda. Bien de izquierda. Más de izquierda que yo, porque también soy de izquierda. Con chiquito. No, de izquierda. Afectuosamente lo dice ya. No. En su campaña electoral decía, yo voy a retirar a las Fuerzas Armadas de la ciudad porque no vamos a permitir la militarización de la seguridad ciudadana. Ahora entró, lo vamos a retirar progresivamente y hoy día está formando una Policía Nacional. Una vez que tú sacas a las Fuerzas Armadas, así como está, sin solución integral a los problemas sociales, nadie las va a retirar. Por eso que yo me opongo también a que participe en seguridad ciudadana, porque después no la puede sacar. Del BRAE nunca van a salir y de La Pampa nunca van a salir hasta que no porque no resuelven los problemas que han generado esas situaciones. Sustituir la economía de la minería ilegal en un lado y el narcotráfico en el otro lado. Cuesta, pues. Presupuesto, cuando tú veas en el presupuesto del Estado que le das a vivienda un presupuesto, es que no hay a salud, a todo. Es que no hay, eso es cierto, o sea, por ejemplo, ¿no? Tú tienes un tema de infraestructura que es determinante, o sea, tenemos un tremendo déficit de infraestructura. Entonces, si tú haces lo que deberías hacer en términos de carreteras, autopistas, puentes, túneles, obras como, digamos, crear reservorios de agua para que el fenómeno del Niño no nos destruya cada vez, sino almacenemos agua y acabemos con la agricultura estacional. O sea, no solamente te va a generar chamba para cientos de miles de personas el solo hecho de la construcción y va a activar la industria de la construcción, sino que te va a generar beneficios
para la agricultura, para el turismo, para todo lo demás. Entonces, el problema es que uno no siente que esos planes existen. ¿Y qué cosa estamos discutiendo? El acoso político en el Congreso. Disculpen la grosería, no jodan. Están discutiendo el acoso político en el Congreso. Que dos se van, que un partido cambie el nombre. Que mira, si ponemos que 100 mujeres agravante no es el... Escúcheme, ¿en qué país viven? Mira, están en otro país. O sea, los envuelves, los metes en un container, los tiras al mar y no pasa nada. Todos sabemos lo que hay que hacer. Acá nadie va a inventar nada. Todos sabemos lo que hay que hacer. Todos lo decimos. Nadie lo hace. Lo que dices tú lo repite todo el mundo. Cuando hay lluvia, los reservorios. Pero hay que hacerlo, pues. Los soldados tendrán que hacer los reservorios. Pues, imagino, cuando los soldados hagan los reservorios. Lo que falta. Entonces, lo que falta. Yo creo que no le faltemos el respeto a los soldados. Así como nos hacemos famosos con los soldados, tratémoslo bien. Y el servicio militar voluntario tiene la ventaja de que el chico voluntariamente va. Hay incentivos, pero cuando tú los incentivos... Pero además hay una ignorancia en esta discusión sobre el servicio militar obligatorio. O sea, lo que hay que hacer es probablemente... ¿Te acuerdas lo que había en los colegios, ¿no? Lo que había... Claro. La instrucción premilitar. Yo soy partidario que sea voluntario. La instrucción premilitar debe ser voluntaria, a pedido del director y de la PAFA. Y tiene el compromiso, ¿cuál es? El reto, ¿cuál es? La diferencia entre un colegio con instrucción premilitar y otro que no tenga. Voluntario. Acá no hay que imponer nada. Entonces, lo que hay que ver es que los soldados tienen, por ejemplo, el Instituto Tecnológico que funciona en el RIMAC. Nadie sabe de qué se trata. ¡Maravilloso! Los soldados que se presentan al servicio militar que tienen beca 18 lo pueden hacer antes de su edad de servicio y después de su edad de servicio. Salen calificados según oficio, pero nadie sabe. Si difundieras eso, los chicos que tienen sus padres que no les pueden dar educación, estarían yendo 2 años. Ahora, beneficio cuando te licencias. Mira, si los usas en La Pampa, los usas en el BRAE, ¿qué cuesta que en 3 meses, 6 meses sea un policía? Y ya tiene una carrera, ya tiene una profesión. Y el Estado, lo que invirtió 2 años en formarlo, lo ahorra siendo policía y lo mandas al BRAE, lo mandas a La Pampa. Agentes del INPE, serenazgo. Entonces, ¿qué ventaja le das tú al chico que hace su servicio militar? Dale, mira lo que ha pasado en la Victoria. En la Victoria, cuando han dicho, tenemos que contratar a gente decente, bien formada. ¿A qué han convocado? Licenciados. O sea, gente que venga de las Fuerzas Armadas, que tiene entrenamiento, tiene disciplina, tiene moral. Ivana, es gente que el Estado ha invertido 2 años en su formación. 2 años en su formación. Entonces el Estado se ahorra y al chico le da la facilidad de tener una profesión. Un trabajo. Entonces, pero no que se licencian, ya arréglatela, ya te usé, ya no te necesito. Si maltratas a los veteranos de guerra, que lo denuncias ante el Tribunal Constitucional, si maltratas a los defensores calificados a la patria, imagínate los licenciados. Tienen que estar haciendo marchas en Arequipa para que le reconozcan un derecho elemental, ¿no? Entonces, que es tener pensiones iguales. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas lo que tiene que llamar es jalarlo de la oreja a su ministro y decirle, mira lo que me estás haciendo con mi caballito de batalla y con mi gente. Con mi gente. En el Perú lo que nos está faltando es el respeto por el potencial humano. De nada cuesta que seamos un país rico en recursos naturales porque somos bien pobres en recursos humanos. Con tu congresista nomás ya, ¿para qué decir más? Roberto Quiabra, general del ejército peruano. Nunca se retiran ustedes, ¿no? Los militares son militares toda la vida. Mira, por eso es que nosotros tenemos la obligación de defender, por ejemplo, a lo del servicio militar. Porque tú sabes, gracias a ellos estoy sentado acá. Si no, no estaría acá. Gracias a ellos. Por supuesto, yo lo he visto. Yo lo he visto con mis ojos. Chicos sin zapatos a los que el país no les daba nada, no les da educación, no les da oportunidad, yendo ahí a enfrentarse a bombas antipersonas, perdiendo una pierna, un brazo, perdiendo la vida. Después de 20 años, por defender un país que no les daba nada. Después de 20 años le das un bono y se lo congelas y no le pagas. Después de 20 años. Eso se lo dieron dar en el 95. Después de 20 años. No seas injusto. No seas mezquino. Caramba. Habló Roberto Quiabra, señores. Ustedes lo han escuchado clarito. Vamos a la pausa. Volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.